Ahí está. Entonces eso era, pues, chiquillos. Ah, terminado. Tendré de alarma, tendré Terminamos de la alarma cosa. el profe Mire, ahora. escúcheme por favor. Es que me meto mucho en la bola de la clase, entonces se me olvida. Mire, ya, Profe, no encontré el objeto que le iba a mostrar. Dígame, ¿sí? profe. ¿Sí? Entonces van a haber dos fuerzas netas. ¿Cómo? Entonces van a haber dos fuerzas netas. Mire, la fuerza neta y la fuerza total. Van a haber dos fuerzas nomás, aplicadas sobre objetos distintos. Se aplica sobre objetos distintos. Por ejemplo, en el caso de la cajita esta, que estaba acá, si usted empuja un objeto, inmediatamente sobre el objeto aparece la fuerza de roce, ¿no es cierto? Aparece inmediatamente. Pero estas dos fuerzas están aplicadas sobre el mismo objeto. En cambio, la acción y la reacción son sobre objetos diferentes. Mire, lo que yo iba a hacer ahora, iba a ir a buscar un globo, lo iba a inflar, ¿no es cierto? Iba a inflar este globo y luego lo iba a soltar. Todos saben lo que pasa si yo inflo un globo y lo suelto, ¿no? Sí, El globo se mueve, ¿no es cierto? Va a empezar a moverse a todos lados. se ¿Sí va o no? volando. Va volando, ¿sí? Ya. ¿Qué hace que el globo se mueva? A ver. ¿Qué, profe? ¿Qué hace que el globo se mueva? La fuerza. ¿Qué fuerza? El aire que estaba dentro del globo cuando El sale. aire que está dentro del globo no tiene fuerza, ¿sí? La fuerza de roce. La fuerza de roce, me dice el compañero. Mire, la tercera ley de Newton dice lo siguiente, mire. Esto del globo, mire, el ejemplo que les voy a dar del globo, de aquí sale aire, ¿no es cierto? Disparado, ¿sí? Es muy válido también para esta imagen que está acá. ¿Por qué el cohete se eleva? ¿Qué está haciendo el globo? Si este fuera un globo, mire. Ahí está la trompa del globo y ahí está el globo. Lo inflo y lo suelto. ¿Qué va a pasar con las partículas de aire que hay dentro? Van a ser expulsadas hacia afuera, ¿no es cierto? Tal como los propulsores de este motor. Ya las partículas del gas que están allá dentro del combustible, ¿no es cierto? Son expulsadas hacia abajo. ¿Sí? Es una fuerza que la está haciendo que la elasticidad del globo, en este caso, y en este otro caso, es la reacción del motor, ¿no es cierto? Que está expulsando las partículas para abajo. Al mismo tiempo, con la misma fuerza, chiquillos, según la tercera ley de Newton, con la misma fuerza que el globo, ¿no es cierto? El elástico, la elasticidad del globo, empuja a las partículas de aire hacia afuera, con la misma fuerza que las partículas, que la elasticidad del aire del globo empuja las partículas de aire para afuera, las partículas de aire también empujan al globo, chiquillos. También empujan al globo. Esta fuerza que está acá se llama acción y esta se llama reacción. Por eso que no es raro que estos motores se llamen motores a reacción. Son motores a reacción. Profe, no es un motor, es un propulsor. Es un propulsor es un motor a reacción, es otro tipo de motor. La misma fuerza que hace esta máquina para impulsar los gases hacia abajo, es una fuerza increíble, ¿ya? La hace, la combustión hace esa fuerza, empuja hacia abajo. Es una gran explosión, es una explosión controlada la que está pasando aquí. Dentro de estos motores, lo que pasa es una explosión controlada. Se está impulsando partículas de combustible hacia abajo y se están encendiendo, así que le da más potencia aún. Toda esa fuerza que está ejerciendo el motor, ¿no es cierto? También la está ejerciendo, todas esas partículas están empujando hacia arriba. Pregunta, mire, pregunta, suponga que usted está en el espacio, ¿sí? Ahí está usted en el espacio exterior, está su mochila ahí, hay una manguera ahí como los buses. Supongamos ahí está usted en el espacio. Supongamos, además, que aquí no hay ninguna fuerza actuando sobre usted, es decir, usted está ahí suspendido. Usted se va a poder mover, chiquillo, si que usted está ahí en reposo, está suspendido ahí. Usted quiere viajar hacia acá, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Se va a poder mover? No, estaríamos atrapados en el mismo espacio. Ahí, va a quedar ahí. Usted va a aletear hacia arriba, va a patalear también, pero no se va a trasladar. No se va a trasladar para acá ni se va a trasladar para allá. No puede trasladarse. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene contra quién hacer una fuerza. ¿Contra qué objeto va a hacer una fuerza acá? Contra nada, pues no tiene a dónde agarrarse. No tiene, ¿por qué?
¿Cómo hacer una fuerza? Aplicar una fuerza. Pero supongamos ahora, supongamos que usted está ahí parado, y lo único que trajo para esta excursión espacial, lo único que trajo usted fue una bolsa llena de manzanas, porque le iba a dar hambre esta excursión. ¿Qué puede hacer con estas manzanas para poder moverse, chiquillos? Tirarlos al espacio. Lanzarlas. Si yo lanzo esta manzana, la misma fuerza que le apliqué, la manzana me va a aplicar a mí. Y yo me voy a Ah, mover. pero en el espacio ocurre ese tipo de fuerza que te está diciendo, pues. Y en cualquier parte, estimado, las leyes de la física son válidas aquí y en cualquier parte del espacio exterior. Chale. Son leyes que describen la naturaleza de los objetos. Todo eso es válido. Eso también pasa acá, chiquillos. Mire, si yo que estoy en una silla de estas, mire, estas sillas que tienen ruedas, ¿no es cierto? Si yo tuviera un extintor y abro el extintor, ¿qué creen que va a pasar conmigo? Claro, pues se va a mover. Me voy O a sea, mover, va a salir volando. aunque esté aquí en la Tierra, chiquillos. Si lo que pasa en el espacio, también pasa aquí. También pasa aquí. A ver, denme un segundo. Y creo que tengo un video de eso. A ver, nunca No encuentro vaya por un nada. extintor. Nunca, no voy a Vaya a buscar. buscar una extintora. Podríamos hacer ese experimento en el colegio. En el colegio hay. Sí. O sea, ¿cuánto cuesta un extintor, profe? Lo que pasa es que esas cosas se ¿Qué te vencen, chiquillos. pasa? Las tienen que ir Ah, cambiando cada un año porque se vencen. Entonces ese polvo vencido igual no sirve, pero vamos a dejar la media escoba. Así oh. que, no, mire, déjeme ¿Una mostrar. manguera de bombero sirve? También, o sea, mire, imagínense, los bomberos se entrenan para usar esa manguera. Pues, el mismo ejemplo, mire, qué buen ejemplo, estimado, muy buen ejemplo. Mire, nunca se me iba a ocurrir hacer ese tipo de ejemplo, estaba buenísimo. Mire, ya, la manguera del bombero me encantó. Tengo aquí, eso sonó feo, pero no importa. Tengo aquí la manguera, ¿sí? Y tengo aquí el pitón. Esa parte de ahí se llama pitón. Profe, Sí, No dígame. vemos. no está transmitiendo. Ah, Margot. Oh, Margot. Sí, tienen toda razón, pues, chiquillos, ¿eh? Y yo me entusiasmo y me hago clases solo. Ahí está. Mucho entusiasmo, profe. Ahí estamos, ¿no? Sí, Ahí sí, pues sí. ahí sí. Ya, Ahí ahí sí. tengo la manguera bombero, ¿no es cierto? Sí, el pitón, que esta parte de acá, de la manguera. Es el mejor ejemplo que nos dio nuestro compañero. Es lo mismo que el globo, ¿no es cierto? Y es lo mismo que el cohete. Es lo mismo que el cohete, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con la misma fuerza, esta es la presión del agua, ¿ya? La presión del agua aquí está ejerciendo una fuerza hacia afuera. Con la misma fuerza que son impulsadas las partículas de agua empujan la manguera para acá, pues lo más probable es que se suelte la manguera, ¿no es cierto? Y le pegue un pitonazo aquí al bombero. ¿Ah? Eso pasa, ¿ah? Es súper peligrosa esa manguera. A los bomberos lo enseñan, lo entrenan para poder usar esta manguera. A veces yo he visto en algunos procedimientos que hay dos bomberos firmando la manguera, ¿se han fijado, no? Por No sé la si he visto. presión. Es por esto mismo, por la acción y reacción. La acción sería la fuerza que ejerce la presión del agua y la reacción sería la fuerza que ejerce la misma agua que es impulsada sobre la manguera. Por eso que esta manguera se suelta. A ver a quién escribió. Dice, eso mismo estoy haciendo, estimado. ¿Ah? Lo mismo que usted me está riendo es lo que estoy haciendo. Voy a buscar al tiro. Déjeme un segundo. Aquí estoy, justo en el YouTube. No, a ver, esperemos un poquito. Ahí está. Mire, este está muy bueno. Se lo voy a colocar al tiro, lo voy a compartir al tiro. Deme un segundo. Ahí va, mira. Lo voy a compartir. Compartir. ¿Dónde está ahí? Aquí está ahí. Mire, este tipo. Un nuevo vídeo. Este es el pedazo de ciclo de drift que ha creado Jordi. La verdad que está muy guapo y tiene varios detalles, como por ejemplo que lleva freno de disco, ¿vale? Tiene los radios perfectos, como veis, lo hicimos en un vídeo. Lleva squirts que yo llevo con la canción en casa aún.
además el freno es hidráulico, o sea que tiene un tacto buenísimo. Y hace poco dijiste, venías hoy de cambiar los Ya, lo voy a adelantar un poco, porque aquí sale la parte, mira, le pusieron un extintor, mira. ¿Lo ven, no es cierto? El video lo están viendo. Sí. Ya, miren. Sí, Voy a profe, cargar- sí se ve. voy a- Sí. miren. Quizá el audio no se vea, o sea, no se ve. Quizá el audio no lo pueda escuchar. Estoy como la señora esa de la tía Lela. Ahí va. Ellos se van a impulsar con un extintor. Eso es lo mismo que pasa en el espacio exterior. En el espacio usted se puede impulsar con un extintor, lanzando cosas. A Jordi sí que le tira más, porque Jordi pesa menos. Pues, ahí va. Mire. Voy a intentar un poquito de impulso y apretar, ¿vale? Vamos. No sé, profe, yo no veo tanta embarra con un extintor pasado. Sí, lo que pasa es que ese no es cualquier extintor. No es como lo que hay en el colegio. Los de que hay en el colegio son los que tiran polvo, como esos que ponen en el estadio. ¿Has fijado? Ah, Como esos que incluso en el estadio lo abren y les ponen como cosas de color. Mire, este me gusta más. A ver. Ahí va, mire. Está apuntando arriba, está apuntando arriba. ¿Qué coño está pasando? ¿Ves que queda la media Oh. escoba con el polvo ese? sí. ¿Se fija o no? Sí, ese extintor es diferente. Ya, a ver. Un segundito. Ya, esa es más o menos básicamente la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? Ya está ahí nomás, listo. A ver, alguien me habló, dice, se parece al TikTok de la botella de Coca-Cola con una menta, su aceleración. No lo conozco, pero debe ser, pues claro, si tú le echas una botella de Coca-Cola, una pastillita de menta, también vaya a obtener lo mismo, vaya a obtener la reacción, va a obtener, sí, tengo YouTube Premium, va a obtener es las cosas que se fijan, chiquillos. Ya, mejor me salgo, es muy psicópata. Ya, el caso de la pastilla de menta dentro de la botella, uno puede hacerse un cohete con eso, ¿sí? Impulsado, de verdad. Eso también corresponde a la tercera ley de Newton, ¿ya? Siempre a una acción le corresponde una reacción, estas fuerzas son iguales y opuestas, y son instantáneas, ¿ya? Y se ejercen sobre objetos distintos, siempre, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos, mire, incluso, fíjese, la fuerza del motor sobre el pavimento, la fuerza de la rueda, ¿no es cierto?, sobre el neumático. Sería la fuerza de roce aquí, la que permite que el vehículo se mueva. Aquí la misma reacción, ¿no es cierto?, de los gases expulsados por el motor, ¿no es cierto?, de este cohete, va a recibir la misma fuerza contraria. Si usted ejerce una fuerza sobre un resorte, el resorte ejerce una fuerza sobre usted, contraria, es de igual magnitud y contraria. Y lo mismo pasa, chiquillo, con la gravedad, mire qué interesante. Con la misma fuerza, esto sí que es difícil de entender, ¿ah? Con la misma fuerza, pero es verdad, son fuerzas de acción y de reacción. Con la misma fuerza que la Tierra empuja de un objeto, el objeto empuja de la Tierra, mire qué interesante. ¿El objeto aquí? Mire, denme un segundo. No, mire, Catalina Guerra me pregunta, me dice, entonces la tercera ley de Newton es la aceleración, ¿verdad? No, la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Y dice lo siguiente, dice que cualquier fuerza que yo le aplique a un objeto, o cualquier otro objeto me puede aplicar una fuerza a mí, yo le voy a aplicar la misma fuerza a él. ¿Ya? Si yo le aplico una fuerza al muro de 100 newton para allá, el muro me aplica una fuerza a mí para acá de 100 newton también. ¿Se fija? Por eso que yo me muevo. Y no quedo en reposo como alguien dijo que a lo mejor la suma de la fuerza era cero, eso no. ¿Por qué la suma de la fuerza no es cero?
Porque la ley de acción y reacción son fuerzas diferentes que actúan sobre objetos diferentes. Son las mismas fuerzas, pero aplicadas sobre objetos distintos, no sobre el mismo objeto. Cuando la fuerza se aplica sobre el mismo objeto, claro que va a haber reposo. Si yo empujo para acá y para acá al mismo tiempo, va a quedar en reposo este objeto aquí. ¿Sí? Pero la ley de acción y reacción actúa sobre objetos diferentes. Por eso que el globo, si yo entro el globo y lo suelto aquí, por eso que el globo se mueve. ¿Sí? Hacia allá. ¿Por qué? Porque lanza las partículas para acá y las partículas lo empujan a él para allá. ¿Ok? Es porque está aplicada sobre objetos distintos y son instantáneas. Por eso que cuando uno, no sé, por los boxeadores, por ejemplo, cuando le pegan a ese saco de entrenamiento, ¿cierto? Ahí, tienen que ponerse guantes, po, y vendarse, aparte de guantes, se tienen que vendar las manos. ¿Por qué? Porque con la misma fuerza que le pegan al saco, el saco les pega a ellos, pues, chiquillos. Si es verdad. Entonces se rompen las manos y les pasa ese tipo de cosas. Esa es la tercera ley de Newton, se llama acción y reacción. Ok. Ya. Mire, les voy a compartir la tarea que les mandé porque les quiero explicar un ejercicio que sale ahí, ¿El trabajo? y del trabajo. Les quiero explicar un ejercicio que sale ahí que, que se les puede complicar un poco, pero es una aplicación de las leyes de Newton. Miren. Compartir entonces. Ah, hay que abrirlo primero. Que un segundito. Voy a abrir su trabajo aquí y ahora sí lo comparto. Ahí va. Compartir entonces. Ya no me aparece. Parece que se abre. Ahí abrió. Ya. Ahora sí lo comparto. Compartir. Pensé que estaba abierto, ¿no? Lo habré cerrado. No recuerdo. Esta es su tarea ya. Se la estoy mostrando aquí. Ahí están las instrucciones, ¿no es cierto? Está la pauta de evaluación, lo que yo le voy a evaluar, eso que está ahí. Y viene un ejemplo, ese ejemplo que está acá, ¿ya? De cómo usted podría obtener el puntaje máximo de cada pregunta. Cada pregunta vale 8 puntos, ¿ya? Si ordena los datos tiene 2 puntos, si pone la fórmula 2 puntos, y el desarrollo 2 puntos, y por poner la respuesta 2 puntos más. Súper fácil. Ya, y dentro de esta, ahí están las preguntas, está esta pregunta que está acá, mire, la número 7. La pregunta número 7 es la que les voy a explicar. La tarea es en grupo y ahí sí. Ya. Denme un segundito. Voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a mi pizarra. Ahí está mi pizarra. Ahí está la pregunta. Y la pegamos. Ahí está. Ya. Ahí está la pregunta. Dice, una fuerza de 40 newton empuja dos cuerpos. A de 30 kilogramos y B de 70 kilogramos ubicados sobre una superficie horizontal, despreciando los roces. ¿Cuál es el valor de la fuerza que ejerce A sobre B? Fíjese. Aquí hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción, chiquillos. ¿Ya? Fíjese. Cuando el bloque A va a empujar al bloque B, es decir, va a haber una fuerza que ejerce el bloque A sobre el bloque B, y al mismo tiempo va a haber una reacción, que es una fuerza que ejerce el bloque B sobre el bloque A. Esos son un par de acción y reacción, se actúan sobre objetos diferentes. Ahí ya está aplicada la tercera ley de Newton. ¿Cómo resuelvo este problema? Mire, voy a suponer que el cuerpo B, ¿cierto?, tiene una masa de 60 kilogramos para no hacerlo igual, y el cuerpo A tiene una masa de 40 kilogramos. ¿Sí? ¿Cómo puedo solucionar este problema? Dice, ¿cuál es el valor de la fuerza que ejerce A sobre B? Es decir, necesito saber cuál es el valor de esta fuerza que está acá. Lo voy a explicar de nuevo, mire.
Por favor, preste atención. Le vamos a poner aquí, dijimos, 40 y 60, ¿ya? Kilogramos. Y le vamos a poner una fuerza de 80 newtons, ¿ya? Va a ser más preciso. De 80 newtons. Vamos a poner esa fuerza de ahí. Ya. Dice que una fuerza de 80 newtons empuja dos cuerpos, A y B, de 40 y 60 kilogramos, ubicados sobre una superficie horizontal despreciando los roces. ¿Cuál es el valor de la fuerza que ejerce A sobre B? Y uno mirando el dibujo no cacha nada, no ve ninguna fuerza. Cuando yo empuje el bloque A va a tender a moverse hacia la izquierda. Pero cuando choque el bloque A con el bloque B, le va a ejercer una fuerza. Esa fuerza se llama fuerza de A sobre B. La tercera ley de Newton me dice que inmediatamente tiene que aparecer, de forma instantánea, una fuerza contraria, pero sobre el otro objeto. Es decir, la fuerza que B ejerce sobre A. Esa es la tercera ley de Newton, ¿ya? Aprendimos que con la segunda ley de Newton, teníamos esta fórmula de acá, que es m por A. Masa por aceleración. Tengo una fuerza, y este bloque, como no tiene roce, se va a mover. Todos los bloques se van a mover para allá. Es decir, para adquirir una aceleración. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior le hice un cuadrito aquí? Que puse F, abajo M y después A. Es decir, para calcular la aceleración, ¿qué tenía que hacer? Dividir la fuerza en la masa. F partido en M corresponde a la aceleración. F partido en masa. ¿Cuál masa? La masa total, pues la masa del sistema. La masa de A más la masa de B. Entonces voy a calcular la aceleración. Ejerce una fuerza de 80 newton. Así ya. Tengo 80 newton. Partido en la masa, que la masa total es 40 más 60, 100 kilogramos. Es decir, que tengo una aceleración de ¿cuánto? Voy a simplificar aquí. Voy a dividir el 8 en el 10 y eso me da 4 quintos, es decir, me da 0,8. ¿Ya? Metros partido por segundo al cuadrado corresponde a la aceleración. Es decir, que todo este sistema se mueve para allá con una aceleración igual a 0,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ya, calculé la aceleración. Ahora sí, puedo calcular esta fuerza que está acá. ¿Cómo lo hago? Haciendo un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que eran los diagramas de cuerpo libre? Los diagramas de cuerpo libre eran representaciones. Coloco el cuadrado, que es mi cuadrado B, y al medio muestro todas las fuerzas que se aplican aquí, mire. Las fuerzas que se aplican ahí, es esa nomás. La fuerza de A sobre B. Entonces, ya sabemos por la segunda ley de Newton que la fuerza de A sobre B va a ser la masa de B por la aceleración que es común para todos los bloques. Entonces, la fuerza de A sobre B va a ser la masa de B, que son 60 kilogramos, por la aceleración que ya la calculamos, que es 0,8. Y 60 partido en 0,8, eso da algo así como 48. 48 newton. Esa fuerza de ahí vale 48 newton. ¿Se fija? ¿Y esa cuánto tiene que valer? Lo mismo. Tiene que valer lo mismo esa. Porque es la reacción. ¿Se fija? De esa forma se hace este ejercicio. ¿Ya? Si quiere después le da una vuelta al Classroom porque lo voy a subir ahí. Por estas rayas yo las subo ahí y las puede ver. Cuando le toque esta pregunta en la tarea, va al Classroom, ve esto Profe, y hace lo mismo, dígame. ¿puede explicar de nuevo esa parte Sí. del diagrama de cuerpo libre, por favor? Listo, mire. Incluso es más, lo vamos a hacer acá, mire. Tengo el bloque B de 60 kilogramos. Tengo el bloque A de 40 kilogramos. Y tengo una fuerza para allá que se aplica de 80 newton, ¿cierto? Ya. Como acá, el enunciado dice que no hay roce, ¿cierto? Como no hay fuerza de roce, entonces salvado. Ese bloque se va a mover, ambos se van a mover para allá. Se tienen que mover, ya que no hay ninguna fuerza que se oponga a su movimiento. Si se mueven, tienen que acelerar. Según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a m por a. Entonces voy a calcular la aceleración, la despejo de acá, y paso dividiendo la masa, me queda que F partido en m es igual a la masa. La aceleración va a ser la fuerza, 80 newton, partido en la masa total, que son 100, eso da 4 quintos, y eso es 0,8.
metros partido por segundo al cuadrado. Es decir, la aceleración vale 0,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora sí, ahora tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero, voy a representar las fuerzas totales aquí, en este mismo dibujo. ¿Ya? Todas las que están actuando para después separarlas. Mire. Cuando yo empuje el bloque A va a empujar al bloque B, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí, pues. Cuando yo empuje Sí. el bloque A va a empujar al bloque B con una fuerza que A ejerce sobre B. Según la tercera ley de Newton, si yo empujo un objeto, en este caso si yo soy un bloque, empujo a este otro bloque, ¿no es cierto? Soy un bloque y empujo a este bloque también va a empujar a mí, ¿se fija? Entonces a la reacción de ese empuje va a ser otra fuerza que ejerce el bloque B sobre el bloque A. ¿Se fija? Entonces, ahora sí, ahora tengo dibujado aquí todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Este es el sistema completo. Ahora las voy a separar por fuerzas individuales. Mire, vamos a hacer los dos diagramas ya, el del bloque B y el del bloque A también lo vamos a hacer, para que empiecen a acostumbrarse a hacer esto. El bloque B, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque B? A ver, según el dibujo. La fuerza de A. De A sobre B, no, es la única fuerza que está actuando aquí, así que la dibujo ahí al medio. La fuerza de A sobre B. Hagamos el diagrama de cuerpo libre para el bloque A, mire. En el bloque A tengo dos fuerzas actuando, ¿no es cierto? Tengo la fuerza que B ejerce sobre A y también tengo la fuerza F, ¿sí? De 80 newton. Esa fuerza que está ahí. Si usted se fija, tengo dos diagramas de cuerpo libre distintos, para el bloque B y para el bloque A. Pero la pregunta me dicen cuál es la fuerza que A ejerce sobre B. Entonces, para responder la pregunta, querida y estimada, presta atención acá, yo tengo que calcular lo que pasa en el bloque B, porque me están preguntando por la fuerza de A sobre B, esa que está aquí. Por lo tanto, la voy a calcular. ¿Cómo la calculo? La fuerza de A sobre B va a ser, según la segunda ley de Newton, la masa. ¿Cuál masa? La masa de B, pues estoy en el bloque B. Pues. La masa de B por la aceleración, pero profe, no tengo la aceleración es la misma, mire. Si ambos bloques se van a mover juntos, si ambas cosas, si ambos objetos se van a empujar, se van a mover juntos, ambos van a tener la misma aceleración, pues, que ya calculé anteriormente. Entonces, ya calculé anteriormente esa, ¿no es cierto? La aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración 2? Es 0,8. ¿Se fija? Entonces voy a calcular ahora la fuerza que A ejerce sobre B. Va a ser la masa de B, que eran 60 kilogramos, por la aceleración que vale 0,8. Y esa multiplicación da 48 newtons. ¿Ya? Entonces la fuerza de A sobre B son 48 newtons. Miren, supongamos que le preguntan ahora por la fuerza que B le ejerce A, mire. Profe, una pregunta. ¿Ah? Tengo una pregunta. ¿Usted le iba a preguntar? O sea, le quiero preguntar algo. Dígame. O sea, entonces en la parte que dice fórmula, para hacer ese ejercicio, se pone esa fuerza que ejerce A sobre Igual, B. exactamente. No, la fórmula es esta. Mire, en este ejercicio, si lo tuviéramos que hacer como la tarea, hagámoslo como la tarea, ya se nos fue el tiempo, de hecho, pero hagámoslo, calma, hecho. Mire, si este fuera como la tarea, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que mover aquí, datos. En los datos pongo masa de A, 30 kilogramos. Masa de B, 70 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué otro dato tengo? Fuerza F. Fuerza F, 70, no, 40 newton, ahí sale. 40 newton. ¿Sí? Son los datos que usted tiene. Después pone fórmula.
Con esto va y sobra. F igual a M por A. Pero, profe, la volvió a usar, no importa, aunque le ponga aquí A, B, C, no, da lo mismo. Usted va a usar siempre esta fórmula, es la misma, mire. Lo usó, perdón. La usó ahí, para calcular la aceleración. No es necesario que usted ponga esa fórmula, todas, no. Fija, con esta basta y sobra. Y después la usó acá. Es la misma, solamente que aquí tomó nombres. La masa tomó un nombre, masa de B, y la fuerza tomó un nombre, la fuerza que A ejerce sobre B. Pero es la misma fórmula. ¿Se fija? Entonces usted ahí va a poner en la tarea, ¿no es cierto? Chuta, me perdí aquí. Va a poner fórmula esa. Y luego viene el desarrollo. Y ahí viene todo el cachoreo que hice acá. Todo esto es desarrollo. Todo esto es desarrollo. Todo eso que está ahí. Completo. Y luego viene la etapa de respuesta. Mire, por eso tiene 2 puntos. Por esto, por poner esta fórmula, que casi siempre es la misma. Fíjense que se me pegó. Ahí sí. Tiene 2 puntos más. Oh, de nuevo se pegó. Un segundo. Ahí sí, 2 puntos. O sea, Por el con desarrollo, escribir solamente eso en la fórmula ya da 2 dos puntos más, puntos. exactamente. Y la respuesta, mire que es simple. La respuesta era 48 newtons. F de A sobre B igual a 48 newtons. ¿Se fija? Pero con lo del desarrollo hay que hacerlo. El desarrollo hay que hacerlo sí o sí. Mm, Aunque valga solamente 2 puntitos, tiene que hacer el desarrollo. el desarrollo creo que va a estar complicado. Pero no importa, pues el desarrollo vale 2 puntos, no, Es que tengo miedo con el desarrollo. No sé, tengo no miedo. tenga miedo, si tiene que haber algo, tiene que reemplazar. ¿Qué hay que hacer el desarrollo? Reemplazar en las fórmulas. ¿Es necesario que le ponga eso, profe? No, reemplaza el tiro. ¿Es necesario que le ponga eso? No, reemplaza el tiro. Profe, Yo quiero un desarrollo nomás. Y fíjese, por profe, poner la respuesta, ya tiene 2 puntos más. Dígame, ese de trabajo en grupo, en grupo, sí. hagámoslo los dos. Ah, está y bueno para la talla, oye. Ya, hagámoslo Los los dos. tres. Ay, ay, ay. Saliste chistoso, oye, chiquillo. Muy buena la talla. Ya, mire, les quiero mostrar, digamos que la prueba es súper simple. El profe les va a mostrar las pruebas. ¿Sí? Deme un segundo para compartir con usted. Tin, 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 tin. Ya, voy al tiro ahí. Déjeme mostrarle algo primero. La 6 de la guía me está preguntando un compañero, no vi bien quién era. Pero alguien me preguntó por la 6 de la guía. Y la 6 de la guía, déjeme ver un poquito. Dice, tiene que sacar la fuerza normal. Po. La fuerza normal se calcula como M por G. ¿Cuál M? La masa de los dos bloques. Po. ¿Cuál G? G vale 10. ¿Sí? Es así de simple. O sea, se suman las dos masas. Y se multiplican por G. Esa es la fórmula Ya. de la fuerza normal. La Profe, fuerza normal es M por G, siempre y cuando el objeto tenga una superficie horizontal, como es el caso. ¿Sí? Dígame. tengo que sacar la 5 en la resultante y luego la fórmula. A ver, ¿cuál es la 5? La 5, la 5, la 5. Dice, claro, tiene que sacar la resultante y luego aplica la fórmula. F igual a M por A. Exacto. Muy bien. Ya, déjeme este segundito para mostrarle la prueba. Déjeme mostrarle la prueba. Chuta, no. Un segundo. Segundo medio. Cuando termine la hora se puede ir nomás, pero el que quiera quedarse se queda porque le voy a mostrar un poquito la prueba. Número 3, ahí está. Ver con respuestas correctas. Se me quedó. ¿Dónde la veo? Ahí está, sin respuestas correctas. Mire, el tipo de pregunta es este, mire. Para que el bloque de la figura se mueva sobre la superficie sin roce, con una aceleración de esto, hacia la derecha, la fuerza F2 debe ser. Fíjese usted, mire. Aquí
va a tener que buscar el valor de F2 para que el bloque se mueva con esa aceleración. M por A, ¿sí? Tiene que dar un valor. Si yo lo calculo, mire, déjeme un segundo. Déjeme llevarlo de nuevo. Mire, le voy a explicar esto. Chiquillos, estamos en la hora que quiere se queda, ¿ya? Nadie está obligado a estar acá. ¿Sí? Pero le estoy mostrando la prueba, así que le conviene quedarse porque le voy a explicar algunas cositas. Solamente voy a tomar, como nunca lo he hecho, ya no me gusta tomarme más tiempo, pero lo voy a hacer esta vez. ¿Sí? Lo siento. Pero 45 minutos no se hace nada y esto les conviene además. Miren. Bueno, me estoy demorando caleta en tirar esto para allá, esto para acá, pero no importa. Copiar. Ahí estamos, pegar ahora. Ahí está, ya, mire. Tengo que buscar una fuerza F2. Esta fuerza que apunta hacia es negativa. Es decir, que F2 más F1, ¿sí? Tiene que ser igual a M por A. Porque el bloque se va a mover y se va a acelerar. ¿Se fija? Tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, voy a calcular cuánto es la masa por la aceleración. La aceleración tiene que ser 5. La masa es 2. Es decir, que la fuerza total me tiene que dar 10. ¿Se fija? F2 más F1 tiene que ser igual a 10 newton. ¿Y cuál es el valor de F1? Ahí estamos. F1 vale 42 newton. Eso tiene que ser igual a 10. ¿Cuánto tiene que valer F2 para que la suma de F2 más 42 sea 10? Tiene que ser negativo sí o sí para que dé 10, pues para que se reste. Tiene que valer ¿cuánto? ¿Cómo no va a haber nadie que pueda hacer eso? Mire. 32. Exactamente, 32 más 42 me da 10. Mire, le estoy dando la respuesta a esta pregunta. Esa fuerza de ahí vale 32. Si no aparece con signo negativo, la coloca el que está así, el que está, digamos, Profe, sin no le signo vayan a negativo, decir móvil. nada por esto, profe. No sé, No, pero no me importa. ¿no lo retan? No sé. Profe, Déjeme compartir de nuevo. Sí, dígame. profe, o sea, yo no encuentro que esté mal que está haciendo porque yo creo que a la mayoría nos cuesta física. Ya, pero no les voy a dar todas las respuestas, eso sí, pues les voy a explicar más o menos cómo se hacen algunos ejercicios, les voy a mostrar que este ejercicio es como uno difícil. El primero es como uno difícil. Miren los otros que vienen. Dice, un juguete de 2 kilogramos de masa se mueve con una aceleración de 10. Según la segunda ley de Newton, ¿cuál es el valor de la fuerza? F igual a M por A. Eso por eso. ¿Se fija? Súper fácil. Aquí, un carro de 2 kilogramos de masa es empujado horizontalmente si su aceleración es 3. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? De nuevo, F igual a M por A. Es decir, la aceleración multiplicada por la masa que está ahí. Súper fácil. ¿Se fija o no? Aquí, mire. Esa pregunta dice lo siguiente, dice, sobre un bloque de masa despreciable actúan las 4 fuerzas representadas en la figura. El modo de la fuerza vertical, ¿cuál es vertical? Son esas que están ahí, chiquillos. Esas son fuerzas vertical. Chiquillos, se ve el ratón, ¿no es cierto? Se ve la punta profe. del ratón. Ah, ya, bacán. Esa fuerza vertical, es decir, usted tiene que saber cuál es positiva, cuál es negativa y puede sumarla. Así de simple, es súper fácil, chiquillos. Acá, mire, también tengo que hacer esto, ¿sabe por qué? Porque también lo hice con el otro curso. Entonces, injusto que el otro curso que tenemos presenciales yo le haya hecho lo mismo y ustedes no, ¿sí? Fíjese aquí, mire. Dice, la misma pregunta me dice el módulo de la fuerza horizontal ahora. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales, esas dos que están ahí? Tengo que saber cuál es negativa y cuál es positiva y luego sumarlas. Eso es todo. ¿Se suma solamente? Se suman, pero una es negativa. Cuando usted suma con una fuerza negativa, al final lo que hace es restar. ¿Se fija? Ah, Mire, sí, pues sí. sí, pues eso pasa. Lo que pasa es Sí que tiene un signo negativo. es que tiene que tener un signo negativo porque son vectores. Ah, ya. Y como No, son es que yo me vectores, la decía. fuerza hacia la izquierda es negativa y la fuerza hacia abajo también es negativa. Ah, Entonces, cuando yo sume un número negativo con un número positivo, eso se va a transformar en una resta. ¿Se fijan? Finalmente esa suma es como si yo restara. pero, o sea, automáticamente, si es que el 4n está a la izquierda, automáticamente Es es negativo. negativo. Sí, cuando yo automáticamente es negativo para efectos de sumar las fuerzas.
Una vez que ya haya sumado la fuerza, la respuesta puede estar en negativo o positivo, porque aquí están los módulos. Y los módulos son positivos. ¿Fija? Esta Profe, tiene, que ser, esta tiene que ser negativa y esta tiene que ser positiva. Cuando yo la sume, entonces la suma sería 12 más menos 4. exactamente. 12 más menos 4. O menos 4 más 12, que es lo mismo. ¿Ya? Que sería lo mismo. 12 más menos 4 es lo mismo que menos 4 más 12. A ver, alguien me está... Es como el gráfico. Sí, es como el gráfico. Ya, vamos. Mire, sobre un cuerpo de 100 kilogramos se ejerce una fuerza constante de 100 newtons. ¿Cuánto será su aceleración? Aquí, chiquillo, ¿cierto? Si sabemos que la fuerza es igual a m por a, sabemos que la aceleración va a ser igual, paso dividiendo la masa para acá, po. La fuerza partido en masa. Es decir, tengo que reemplazar los 100 allá abajo y los 100 allá arriba. Y listo, se acabó. Eso es todo. Déjeme borrar. ¿Cómo borro aquí? Así. Este es el lápiz del Zoom. Ahí sí. Ya, a ver, veamos. En la primera ley de Newton se indica que un cuerpo cuya fuerza neta sea nula puede estar en reposo o se indica que completar la oración o qué. Vaya a hacer las diapositivas y las mira. Eso es todo. Mire la 8, dice, sobre un cuerpo de 2 kilogramos actúan dos fuerzas tal como muestra la figura. ¿Qué aceleración adquiere el cuerpo? Lo mismo, la misma fórmula que delante. La misma fórmula que delante. Pero aquí tengo que sumar primero. Esta es como la pregunta de la tarea, mire. Aquí tengo que sumar esas dos fuerzas primero y luego con el resultado aplico aceleración igual a F. Chuta. A F. Oh, Margot. Ahí sí. Oh, no me pesca. Ahí está. A F partido en M. ¿Cuál fuerza? La fuerza resultante, pues esa es positiva porque apunta hacia la derecha y esa es negativa porque apunta hacia la izquierda. La fuerza resultante la coloco aquí y lo divido por la masa del bloque, que son 2 kilogramos, y obtengo el resultado de esta pregunta. ¿Se fija? ¿Ve? Como tengo la barba ya de viejito pascuero, ya estoy listo para abajo. Navidad, llegó la Navidad física. Ya llegó Está la Navidad aquí. regalando respuestas, profe. No, pero no estoy dando respuesta, estoy diciendo cómo se pueden hacer. Sí sé, pero ya tengo la respuesta en mi mente. Eso está bien, pues tiene que aprovechar, pues. Si igual le ha ido re mal, pues cabrón. Profe, Dígame. entonces la 8 es igual a una resta, pues si uno es Sí, negativo pues, y exacto, positivo. siempre van a ser restas, en la 8, mire. Lo que pasa es que se dice suma, ¿ya? ¿Por qué? Porque los vectores se suman. Y como son vectores, tengo que decir suma, yo no puedo decir resta de vectores, porque la resta de vectores no existe, es una suma del vector opuesto, nada más que eso. Fíjese, aquí, ese sería positivo y este sería negativo. Entonces, cuando yo le digo, tiene que sumar las fuerzas verticales, va a tener que hacer la resta, ¿no es cierto? De 8 menos 2. Pero las Y nada fuerzas más. verticales, las fuerzas positivas sería el 8 y el 12. No, vertical solamente son estas, mire, las que están en esta Ah, recta. Estas son verticales y las de acá son horizontales, estimado. Tenga cuidado con eso. Que la siguiente pregunta le pregunta por la horizontal. Esa que está ahí. Entonces, cuando le pregunte por la horizontal, usted toma en cuenta esas dos fuerzas que están ahí. El 4 y el 12. Cuando la sume se va a hacer negativo, así que los va a restar así. No los va a sumar. Ya, chuta, ¿dónde me fui? Ahí sí, ahí volví. Ok. Un astronauta de 75 kilogramos se encuentra en la luna de Júpiter, cuya aceleración de gravedad es 3 veces menor a la de la Tierra. ¿Cuál es el peso del astronauta en dicha luna si la gravedad de la Tierra es 10 metros, si la aceleración de gravedad, ¿ya? De la Tierra es 10 metros partido por segundo? Mire, yo la estoy usando nadie. Ahí sí, este sí. Usted sabe que el peso depende de la fuerza de gravedad. Si el peso en la Tierra, el peso en la Tierra se calcula como m por g. G vale 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? G vale 10. Y al multiplicarlo por la masa, que son 75 kilogramos, lo que estoy calculando yo es el peso en la Tierra. Son 75 por 10, es decir, 750. Es el peso en la Tierra. 750 newton, pero no me están preguntando eso.
Lo que hice fue calcular el peso del objeto en la Tierra. Y en la luna de Júpiter la gravedad es 3 veces menor que en la Tierra. Por lo tanto, tengo que dividir esto en 3 y punto. Se acabó. Es así de ¿Esto simple. tren qué? Tengo que dividir entre esto, porque la fuerza de gravedad vale 3 veces menor. Usted disminuye su peso a la tercera parte. Es así de simple. Oh, Ya, y eso es más o menos, los demás son solamente preguntas súper fáciles. Mire, Remigio viajó desde el Ecuador a la Antártica, sabiendo que la gravedad en el Ecuador es menor que la Antártica. ¿Qué podemos afirmar de su masa y peso? Mire la pregunta. La masa siempre va a permanecer igual y el peso va a cambiar. Va a depender de la gravedad. ¿Sí? La 11 dice, si sobre un cuerpo la fuerza neta resultante es nula, ¿qué es posible? ¿Qué puede pasar si la fuerza resultante es cero o nula? Pueden pasar dos cosas si la fuerza resultante es cero o nula. Y las demás preguntas son todas iguales. Ya, y esa es la ayudita que les quería dar. gracias, Ok, profe. Gracias, ya profe. chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Gracias, profe. Hay otras preguntas también Me interesantes en aclaró, la prueba. me aclaró muchas dudas, profe. Mire, la última aclaración Gracias, tiene una profe. pregunta más abajo que vi así a reojo ahora. Chiquillos, para la primera ley de Newton, la ley de inercia, dice que un cuerpo se mantiene en reposo o se mantiene en línea recta con rapidez constante si una fuerza externa, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Por lo tanto, si tengo dibujo de objetos, y yo le pregunto, ¿en cuál de esos objetos se está cumpliendo la primera ley de Newton? Es en el objeto en el cual no está actuando fuerza, en ese se está cumpliendo, y en el objeto donde la suma de las fuerzas es cero también. ¿Ya? Eso de tenerlo presente. Ya chicos, nos vemos. Chao, chao. No, profe, Que estén bien. cuídese. Chao, Profe. chao. Chao, profe. Chao, Hasta profe, luego, estén bien. gracias. Más sano. Chao, chao.